Vamos a iniciar con la presentación de nuestro ponente, que es el ingeniero Luis Cervantes Espinosa, que nos va a presentar la videoconferencia de instalaciones de gas LP. El ingeniero Luis Cervantes es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en Veracruz en el periodo 1979 a 1983. Es técnico responsable de instalaciones de gas LP de 1988 a 1994. Fue unidad de verificación en instalaciones de gas LP doméstica, comercial e industrial de 1995 al año 2000. Actualmente es director de la empresa Splomber, dedicada a las instalaciones hidrosanitarias de gas LP y contra incendios, y es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz. Ha realizado diversos proyectos de instalaciones de gas LP, dentro de los cuales se encuentran restaurantes VIPs a Plaza Acuario, protocolas del Golfo, líneas de gas LP para horno con 32 quemadores en Metalver, Bodega Horrera de Mirón, Chedraui Norte Veracruz, Chedraui Centro Veracruz, Bodega Horrera Ejército Mexicano, Restaurante Los Gran Café de la Parroquia 200 años, Boca del Río Veracruz, planta de respaldo de gas LP Sabritas y Zazoquitlán, tanque estacionario de 200,000 litros, comedor y lavandería de resguardo naval de la central nuclear de Laguna Verde, entre otros. Esto hablando de proyectos locales. Además de esto, bueno, el ingeniero Cervantes y la empresa Splomber han participado en otros proyectos a nivel nacional. Bueno, le damos entonces la palabra al ingeniero Luis Cervantes para que inicie con su videoconferencia, por favor. Muchas gracias, Soto. Buenos días a todos. Les voy a compartir con todos ustedes ya lo que es la presentación. Creo que ahí la ven todos. La temática de la conferencia esta, todos los que quieran hacer una pregunta, háganla ahí en el chat de aquí mismo, y Soto se va a encargar de hacérmela, de leerla para que todos lo escuchen, y ya yo responder todas las inquietudes que tengan referente a lo de las instalaciones de gas. Bien, esta es la norma oficial mexicana, NOM 004 SDG 2004, instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, pues el objetivo de la norma es hacer, primero, la salvaguarda de la vida humana, que eso es lo principal. Y segundo, hacer que las instalaciones se hagan seguras para el uso de todos nosotros. ¿Cuándo fue aprobada? Bueno, fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización en materia de gas licuado de petróleo en su sesión ordinaria del 1 de octubre de 2014. De ahí se publicó y de ahí salió lo que es la norma oficial mexicana. Bien. Antes de iniciar, quiero comentarles cuántas figuras son los que tienen que saber, por lo menos saber que hay una norma oficial para instalaciones de gas. 5. 5 son las figuras que deben de saber que hay una norma oficial mexicana. De esas 5, 2 son los que deben de conocer la norma para poder realizar los proyectos y las instalaciones. Bien, de esas 5 personas, uno es el proyectista arquitectónico, o sea, el arquitecto. El arquitecto tiene que saber que hay una norma por ahí oficial, por ahí debe de estar la norma, que sus proyectos arquitectónicos deben de cumplir con esa norma. Él no tiene la obligación de conocerla ni de saberla, pero por lo menos debe de saber que ahí está. El segundo, que ese sí debe de conocer la norma, es el proyectista de instalaciones, porque él va a proyectar de acuerdo a la norma. El tercero es el perito responsable de obra. Él tampoco debe de saberse la norma, pero debe de saber de que la obra, la construcción, debe de cumplir con dicha norma. El cuarto, el perito corresponsable de instalaciones. Él sí debe de saberse la norma porque él va a revisar el proyecto del proyectista de instalaciones, que ese proyecto de instalación de gas cumpla con la norma. Y el quinto es la autoridad, porque la autoridad va a dar la licencia de construcción. La autoridad debe de saber que hay una norma y que los proyectos de construcción deben de cumplir con esa norma.
No tiene la obligación de sabérsela, pero sí debe de saber que existe una norma y que el corresponsable de instalaciones, él va a avalar el proyecto de la instalación de gas que haya hecho el proyectista. Bien, ahora sí, vayámonos al asunto de lo que es el gas. La norma oficial cuenta con los siguientes puntos, cuenta con 14 puntos, desde el 1 hasta el 14. 1 es el objetivo, 2 son las referencias, definiciones, clasificación, generalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene todo para hacer un proyecto seguro. Conocimientos básicos del gas LP. Por ahí algunos escuchan que el gas es un vapor, que es muy explosivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien. ¿A los cuántos grados hierven los gases? El butano hierve a menos 0.5 grados centígrados. El propano, el 42.1 grados, menos 42.1 grados centígrados. El metano a menos 161.5 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que con la temperatura ambiente que tenemos en el mundo o en el país o aquí en Veracruz, los gases están evolucionando, están hirviendo. A nosotros, Pemex, bueno, no nosotros, a las distribuidoras, Pemex les vende combinaciones de propano-butano. ¿Qué significa eso? Que está hirviendo a menos de menos 0.5 grados el gas que nos venden. La densidad relativa, el peso del gas comparado con el aire. ¿Cuánto pesa el butano? 2 veces más que el aire y el propano 1.5 veces más que el aire. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes tengan una fuga de gas, el gas siempre se va a ir hacia abajo, hacia el piso, hacia el suelo. No se va a quedar a andar arriba danzando, no, se va para abajo. El peso del gas comparado con el agua. 1 litro de butano pesa 582 gramos. 1 litro de propano pesa 508 gramos. ¿Qué significa? Que pesa medio kilo menos que el agua. Su poder calorífico. El gas natural es tiene 8.800 kilocalorías por metros cúbicos. El propano tiene 17.375 calorías por metro cúbico. Y el butano tiene 22.880 kilocalorías por metro cúbico. A nosotros nos venden combinaciones de propano-butano. O sea, es lo que consume su estufa, su calentador, las que están en su casa, consumen mezclas de propano-butano. No nos vende, Pemex no nos vende propano puro, nos vende combinaciones de propano-butano. Y que por ahí deben andar el poder calorífico de cada uno de ellos. Obviamente que nosotros para hervir el agua no necesitamos mucho propano-butano comparado con el gas natural por su poder calorífico. Siempre vamos a necesitar más gas natural, pero como es más barato, pues podemos consumir más y nos va a salir mucho más barato que el propano-butano. Bien. ¿Qué dice el ingeniero Fernando Blumenkron en su libro Manejo y Uso del Gas LP Natural? Esto es algo que ustedes se deben de aprender muy bien, sobre todo los arquitectos, porque el ingeniero Fernando Blumenkron dice que 1 litro de propano en estado líquido equivale a 273 litros de vapor de gas LP. Y esto mezclado con aire equivale a 11.800 litros de mezcla inflamable. Esto más adelante les voy a decir dónde se utiliza el gas en estado líquido. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Si se les escapa 1 litro de gas líquido, tengan cuidado. Puede hacer una explosión muy grande. Bien, vamos a entrar aquí a lo que dicen las definiciones. Esta definición, que es una definición científica que nadie entiende, ni yo tampoco, pero bueno, dice,
Como vieron anteriormente, me voy a regresar un momento, aquí, la norma son puntos, del 1 al 14, el punto 3 son las definiciones. Si nos vamos otra vez aquí a en 3 son definiciones. El 3.4, que es la capacidad de vaporización natural en un recipiente. Hay entre el 3 y el 3.4, hay el 3.1, el 3.2, el 3.3, y yo estoy en el 3.4. Pongo esta porque esto nos interesa para todos ustedes. Dice, la cantidad de metros cúbicos estándar a 101.3 kilopascales o 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de propano gaseoso que se forman por hora como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida del propano en un recipiente y el aire ambiente que lo rodea, cuando el gas LP en su fase líquida ocupa el 20% del volumen nominal de este. ¿Qué significa la capacidad de metros cúbicos por hora? Bueno, es la cantidad de metros cúbicos que se forman en una hora cuando el tanque en su fase líquida está al 20% y depende de la temperatura ambiente, del aire ambiente. Bueno, vamos a traducirlo al cristiano. Este es un recipiente no portátil que se les conoce como tanques estacionarios, pero igual es en los tanques, en los recipientes portátiles que son los que tenemos normalmente la mayoría en las casas, los de 10, los de 20 o los de 30 kilos. En todos los recipientes hay dos fases, dos zonas, la zona líquida y la zona de vapor. ¿A qué se refiere la capacidad de vaporización del recipiente? Bueno, es la capacidad que tiene el recipiente de darme metros cúbicos de vapor, o sea, de esta zona de vapor por hora, ¿sí? Cuando el líquido, la zona líquida, está al 20% del recipiente, de la capacidad del recipiente. O sea, cuando el tanque está al 20% de lleno y la otra 80% es puro vapor, cuando la temperatura ambiente que rodea el tanque es 15 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando tenemos 20, 38, que son los normales aquí en Veracruz, o cuando exceden a 40? Pues tenemos una mayor capacidad de vaporización. En la zona líquida, esta, se va a vaporizar mucho más rápido, se va a volver vapor, vamos a tener una mayor capacidad de vaporización en el recipiente. Si nosotros llenamos el tanque, lo tenemos a la mitad y tenemos temperaturas altas, pues vamos a tener una mayor vaporización. Y si lo llenamos al 80%, pues todavía vamos a tener una mayor vaporización que si lo tuviéramos al 20%. Espero que con esta explicación haya quedado entendido lo de la capacidad de vaporización. ¿Y por qué es importante la capacidad de vaporización? ¿Por qué tenemos que saberla? Porque cuando diseñamos y calculamos una instalación, necesitamos primero saber el consumo de todos los equipos que van a estar instalados a esas líneas de gas con las que le vamos a suministrar vapor de gas. Las estufas, bueno, todos los equipos de su casa de ustedes y de la mía y de cualquier casa y comercial también, todos ocupan vapor, no ocupan líquidos. Hay excepción de por ahí un equipo, pero eso es para la industria. Todo lo demás, lo que sea doméstico, comercial, ocupa vapor. Entonces, es muy importante saber cuánto es el consumo de vapor que vamos a tener en una instalación y por eso es muy importante saber la capacidad de vaporización. Bien, vámonos a la siguiente. Ahora sí, formas de calcular la vaporización de un recipiente no portátil. Hay dos. Una que es esta fórmula que solo es para doctores o gente que tiene maestrías, que dice: la capacidad de vaporización es igual al diámetro del recipiente por la longitud del recipiente
por 60 por el factor Z, que aquí viene su valor, y por 3. Esa es una manera de calcular la capacidad de vaporización de un recipiente. O, en su defecto, que tenemos la otra, que no es tanto para doctores ni para maestros, sino para gente normal, ingenieros, arquitectos o cualquiera, que es esta, que esta se la dan los fabricantes de los recipientes. Yo le puedo decir a cualquier fabricante, oye, dame tu tabla de vaporización de tus recipientes. Como ven ustedes aquí, la primera columna es la capacidad del recipiente, la segunda columna es el diámetro del recipiente, la tercera columna es la longitud del recipiente y la cuarta columna es la vaporización de los metros cúbicos por hora que nos dan los recipientes. Por ejemplo, yo tengo un tanque de 300 litros, su capacidad de vaporización es de 2.14 metros cúbicos por hora. ¿Qué significa? Que mis equipos instalados a la línea de gas no deben de repasar esa capacidad de vaporización. Si yo pongo más equipos y me rebasan la capacidad de vaporización de ese tanque de 300 litros, me tengo que ir a otro recipiente que me dé la capacidad de vaporización de mis equipos que se van a instalar. Bien, hasta ahí fue casi pura teoría de la capacidad de vaporización y la de los gases. Aquí ya vamos a entrar a lo que dice la norma, la ubicación de los recipientes. ¿Por qué? Porque todos estos recipientes pues no los podemos poner por ahí donde sea. Ahí, por eso está la norma. Y veamos, vamos a empezar. El punto 6.1.1 habla de los recipientes. El 6.1.1 habla de las especificaciones generales de los recipientes. Los recipientes son todos, tanto los portátiles como los no portátiles. O sea, los recipientes portátiles me refiero a los tanques de 10, 20 o 30 kilos y los no portátiles son todos los tanques estacionarios que conocemos normalmente. El 6.1.1, los recipientes deben de estar ubicados a la intemperie. Como ven, aquí la norma está generalizando a todos. Deben de estar a la intemperie, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que instala su tanque portátil dentro del baño o dentro de la cocina, porque pues, para que no se eche a perder con la intemperie, con el salitre que hay aquí en Veracruz, o sea, siempre pasa eso. Bueno, suele suceder a veces. El 6.1.1.2, los recipientes y el acceso a ellos deben de estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre. Nunca se les ocurra decirle a su compadre, que es el de al lado, que ustedes instalen su recipiente en el terreno de él y que de ahí jalen las líneas hacia su casa. No, eso no puede ser. El 6.1.1.4. Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, en aquellos casos en que esta norma lo permita, sobre plataformas, bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas. Este es un ejemplo. Esta es una base de concreto y aquí está el tanque. Es una base profesa para el recipiente. Esta es una fotografía. Aquí está el recipiente y aquí está la base de concreto. El 6.1.1.7. Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de vehículos, deben quedar protegidos por medios adecuados, tales como postes de concreto armados con altura mínima de 60 centímetros y sección transversal de 20 por 20, con un claro máximo entre elementos de 1 metro, o en muretes de concreto armados de 20 centímetros de espesor y altura de 60 centímetros, que permitan el desalojo de agua, dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en 2 lados. ¿Qué significa? Que a lo mejor ustedes tienen porque ya me ha tocado, tienen un estacionamiento de vehículos
porque es el estacionamiento del conjunto y tienen que poner ahí su tanque, su recipiente, entonces ustedes les hacen sus protecciones, que son postes de concreto de 20 por 20 y 60 centímetros de altura, o hacen muretes de concreto de 20 centímetros de espesor y altura de 60 centímetros, pero siempre dejando paso libre por dos lados para las personas que van a dar mantenimiento. Bien, el 613, especificaciones para recipientes no portátiles. ¿Qué significa? Que aquí la norma ya les está diciendo cuáles son las especificaciones particulares para recipientes no portátiles o tanques estacionarios. Ya aquí la norma no se mete con los, perdón, estos son no portátiles, no se mete con los portátiles. Aquí ya va directo a los no portátiles. ¿Qué dice el 6134? No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubo de luz, así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. Porque aunque ustedes no lo crean, el propietario de la construcción siempre se le ocurre algo. Oiga, ingeniero, quiero aquí el tanque en este descanso, en este cubo de luz, porque aquí yo lo protejo. Es más, en este cubo de luz yo le pongo un techo encima, ya ni le llueve ni le pasa nada a mi tanque, para que me dure 20 años. Eso no puede ser. Bien, esta es una marquesina, el tanque no puede quedar ahí, el recipiente. El 6135. Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, el sitio donde se ubique el recipiente debe de tener como mínimo 60 centímetros de espacio libre alrededor del mismo. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa todo esto? O sea, aquí está el recipiente y estos son los 60 centímetros que debemos dejar espacio entre el recipiente y todos los muros alrededor que está del tanque. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si una persona o algún ocioso se sube al tanque y se resbala, en esos centímetros es seguro que esa persona no se queda atorado. Siempre va a caer al piso y de ahí se podrá levantar. Imagínense que sube una persona a darle mantenimiento al recipiente. Por algún motivo, causa o razón, la persona se resbala. Si ustedes no ponen esos centímetros, pónganle ustedes que dejan 30, se resbala y queda atorado. Y más si es un gordito. O sea, queda ahí atorado. ¿Saben cuándo se van a enterar? Y si no le avisó a nadie, y si no nadie sabe que anda ahí arriba esa persona, ¿saben cuándo nos vamos a enterar de que hay alguien allá arriba atorado? Bueno, alguien por ahí, un ingeniero por ahí en una conferencia dijo, cuando apeste. Exactamente. Ahí se va a quedar atorado, se va a morir y a los 3, 4 días va a llegar el mal olor. Luego me regañan porque digo esto, pero bueno, sigamos adelante. El 613713. Cuando el recipiente se instale en azotea, se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes. Yo me acuerdo cuando en el 88 o 89 me hice perito en instalaciones de gas. Antes no había unidades de verificación, era perito. La norma aquella que existía, que no era norma, era un proyecto de norma, pero era con la que se regía todo el mundo, decía que no estaban permitidas las escaleras marinas, ni escaleras que no fueran fijas. Te exigían que tenía que haber una escalera fija, o sea, una escalera de construcción. Y eso era medio complicado porque no todas las casas tenían ese tipo de escaleras para llegar a la azotea. Ahora la norma ya lo permite. ¿Por qué? Porque siempre hay 2 personas. Cuando van a cargar un recipiente no portátil, siempre van 2 personas por parte de las gaseras. Entonces, pues ya lo permiten. El 6139, interconexión de recipientes. Acuérdense que estamos en el punto 613, que es el de recipientes no portátiles. El 61391,
No se permite la interconexión de recipientes portátiles con no portátiles. O sea, esto, aquí tenemos un recipiente no portátil con un recipiente portátil. Ustedes no pueden hacer esta interconexión. Hay gente que se le ocurre, ¿eh? O sea, no piensen que no. Siempre hay alguien que está ahí inventando algo. El 61392, cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes no portátiles por su zona de vapor, o sea, por arriba, como debe ser, esta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbón, cédula 40, como mínimo, no pueden poner tubería más delgada, o de cobre tipo L. Para los que no sepan, cobre, en tuberías de cobre hay varios tipos. Hay el M, el L, el K, y había uno que era el N también, que era mucho más delgado. El M es el que se utiliza para el agua, el L y el K es el que se utiliza para instalaciones de gas. Colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de algunos de los recipientes sin interrumpir el servicio. A ver, este es el ejemplo. Aquí están los dos recipientes, a uno y aquí está el otro. Esta es la línea que se unen y aquí está, aunque aquí y aquí siempre hay válvulas, se pone otra válvula para interconectar los tanques. Eso es lo que dice la norma, para que en caso de que uno haya que cambiarlo, pues se corta, se lleva ese tanque, meten otro y conectan. Y listo, no pasa nada. Y esta es una fotografía. Aquí está la interconexión, aquí está uno, acá viene el otro y se interconectan aquí abajo. Ahora sí, distancias mínimas de separación entre elementos de la instalación. Veamos qué dice la norma. El 711, las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión. Cuando un recipiente tenga dos o más válvulas de relevo de presión, las distancias indicadas deben de cumplirse para todas ellas. Normalmente todos los tanques traen, le estoy hablando de doméstico, traen una válvula de relevo de presión, que es una válvula de seguridad. Cuando se sobrecarga o se eleva mucho la presión, más arriba de los 17 kilos, la válvula de relevo de presión abre y desfoga la presión excesiva. Bien, esto es a lo que se refiere. Ustedes tienen aquí la válvula de relevo de presión o válvula de seguridad y este es el radio a lo que se refiere lo que decía el punto anterior, el 711. Cuando tienen dos tanques, pues tienen que hacer lo mismo, uno para cada recipiente. Bien, ahora sí. El 7.2, distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente. Las capacidades indicadas son individuales. Medios de protección cuando aplique según el punto 6117, 60 centímetros, que fuimos el que vimos hace rato, el del gordito por si se resbala. Puertas, ventanas, aberturas en los muros hasta 5,000 litros, 1,50. Mayor a 5,000 litros, 6 metros. O sea, si ustedes tienen un tanque de 5,000 litros, a puertas y ventanas tengo 1,50. Mayores de 5,000, 6 metros. Bocas de salidas de chimeneas tienen que estar a 1,50 de la válvula de relevo. Ventanillas de casetas de elevador, 1,50. Succión de aire acondicionado, ventiladores, 1,50. Vaporizador con quemador, 6 metros. Lindero del predio hasta 5,000 litros, 1 metro. Lindero del terreno, cuando el recipiente está instalado a nivel de piso, hasta 5,000 litros, 1 metro. De 5,000 a 20,000 litros, 7 metros. De 20,000, 1 litro a 60,000 litros, 10,000 litros. Y mayores de 60,000, 15 metros. Bien, vamos con... Y este es el ejemplo. Ahí está, los 60 centímetros que debe de haber al muro para mantenimiento,
lo 1.50 a la ventana, 1.50 a la chimenea, 1 metro a 15 metros con la colindancia dependiendo de la capacidad del recipiente. El 7.3, distancia mínima de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente a una fuente de ignición. Las capacidades indicadas son individuales. Recipiente hasta 180 litros, 1.50. Recipientes mayores de 180 litros, 3 metros. El 7.1.2. Se considera una fuente de ignición cualquier evento capaz de desprender una energía igual o mayor a 0.25, estos son milijoules, o una superficie con una temperatura igual a 313 grados Kelvin, 480 grados centígrados, tales como anuncios luminosos, interruptores, contactos eléctricos, cables energizados, no entubados, motores eléctricos o de combustión interna que sean a prueba de explosión, aparatos de consumos o quemadores, resistencias eléctricas no blindadas, etc. Y ahí está, igual, la válvula de relevo al centro del tanque, a 3 metros al contacto, 3 metros al motor eléctrico, 3 metros a anuncios luminosos. Y esos son los que son las fuentes de ignición. Bien. 7.4. Distancias mínimas entre paños de recipientes contiguos medidos a la tangente de la parte media. Al paño de un recipiente portátil, 70 centímetros. De un recipiente portátil al paño de un recipiente no portátil, 1.50. Entre recipientes no portátiles, 1 metro. Bien, aquí está. Los recipientes no portátiles deben de tener una separación de 1 metro entre recipiente y recipiente. Bien, aquí les pregunto, ¿cumplen con la norma las siguientes instalaciones? Ahí está la primera. Ahorita comentamos si quieren, cualquiera. Aquí está otra. Aquí está el recipiente. Aquí está otra. Esta otra que está aquí, que esta es la reina de todas las instalaciones, vean, esta es la parte lateral del tanque, ¿sí? Ahorita estuvimos viendo nada más lo que son recipientes. Bueno, a ver, yo vi algo que sí me llamó mucho la atención. Todas esas imágenes que presentaste son de la ciudad de Veracruz, ¿no? Bueno, zona conurbada. Así es. Porque alcancé a ver algunas que son de un hotel que está enfrente a la Facultad de Ingeniería, si no me equivoco, ¿no? Así es. Este que está aquí está en el hotel que está enfrente de la facultad. Es en la calle de atrás por el lado, no Luis Cortines. Es la otra. Sí, o sea, aquí la gran pregunta es, ¿dónde está el proyectista de la instalación? ¿Dónde quedó la unidad de verificación? Que la unidad de verificación tenía que haber revisado esa instalación. ¿Dónde está Protección Civil? O sea, no cumple con el reglamento, no cumple con la norma, no cumplen con nada. Bueno, pero está funcionando. Esa es una cuestión ahí que les debe de llegar a los de Protección Civil. A ver, sí hay algo que me llamó mucho la atención. Presentaste la distancia mínima que deben cumplir los recipientes cuando están cerca de un punto, una fuente que puede considerarse como de ignición. Pero me quedé con la duda, ¿es distancia a centro del recipiente o es a distancia libre, o sea, del paño del recipiente? No, es a la de relevo de la válvula de presión. Ahí está, es esta. Fuente de ignición. Es de la válvula de relevo. Dice aquí, a ver, aquí está. Distancia mínima de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente a una fuente de ignición. Y en este punto, aquí te dice qué es lo que es una fuente de ignición, o sea, y te dice que hay que motores eléctricos o de combustión interna, que no sean a prueba de explosión, o sea, el motor de combustión interna, anuncios luminosos, aparatos no sé qué, bueno, ok,
te dice que de aquí, si logran ver dónde está mi mouse, de este punto, que es la válvula de relevo de presión, a un motor eléctrico debe de haber 3 metros. No es del paño del tanque, del recipiente, no. Es de la válvula de relevo de presión. Al anuncio luminoso, otros 3 metros, y a un contacto eléctrico, otros 3 metros. Ese es el ejemplo. Esta otra, ¿qué decía por ahí la norma? Que había que hacerle postes de protección o muretes de protección. Ese es un estacionamiento que es para que no, el tanque está en el garage, para que no, bueno, son los tanques porque es un edificio, es para que no se echen a perder. No sé dónde quedó el proyectista, el perito, el corresponsable, la unidad de verificación, la autoridad, bueno, todo el mundo. Pasemos ahora a lo que son tuberías en las instalaciones de gas. El punto 6.2 habla de tuberías. El 6.2.1 ya habla de lo que son la clasificación. De acuerdo a su función, las tuberías de una instalación de gas LP se clasifican de la siguiente manera: de llenado, de servicio, que conducen gas LP en fase líquida, que conducen gas LP en fase gaseosa en alta presión no regulada, que conducen gas LP en fase gaseosa en alta presión regulada, que conducen gas LP en fase gaseosa en baja presión regulada. De todas estas, las de nosotros, las de las casas habitación, son las de llenado, son las de servicio y son las que conducen gas LP en fase gaseosa en baja presión regulada. Las demás, las otras, pueden ser para las construcciones comerciales o para los edificios de departamentos en algunos casos, por ejemplo, alta presión regulada, la E, y la industria. Bien, aquí tenemos una, que esta es la de fase gaseosa en alta presión no regulada. Aquí está la salida del tanque. Aquí debería de haber un regulador y aquí también no lo hay, o sea, no se pusieron, entonces no está regulada. Esta es la línea de llenado. Aquí no se ve las válvulas de relevo de presión, pero esta que tiene aquí la línea de llenado, esta que está aquí arriba, es una válvula de relevo de presión también. Bien, aquí están las de alta presión no regulada. Aquí hay un regulador y a partir de aquí es alta presión regulada, porque este regulador es de alta presión. Esta es una línea de gas líquido, esta blanca. Esta amarilla es una línea de vapor en fase vapor no regulada también. Aquí tenemos otra vez la de no regulada, en alta presión no regulada, en estado gaseoso. Y esta que aparece aquí es la de gas en alta presión regulada en estado de vapor. Bueno, el 62211 dice, con excepción de las tuberías que conducen gas LP en fase líquida, en fase vapor, en alta presión no regulada, las tuberías de la instalación y sus accesorios deben dimensionarse, considerando que como mínimo por ellos circulará el caudal volumétrico demandado por todos los aparatos que esa tubería alimente, aun cuando su operación no sea simultánea. ¿Qué nos dice este punto? Bueno, este punto en primera nos dice que la tubería que sea en fase líquida y en fase vapor en alta presión regulada no es necesario calcularlas, ¿sí? Las otras, o sea, las de las tuberías que conducen vapor regular, vapor en alta presión regulada, de la de vapor en baja presión, se deben de calcular y que dentro se debe de calcular con el volumen, con el caudal volumétrico demandado por todos los equipos de consumo, aun cuando su operación no sea simultánea. Ustedes deben de considerar para efectos de cálculo a todos los equipos. El 622, especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo gas LP en régimen de baja presión. El baja presión es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. En nuestras casas nunca debe de haber alta presión.
Y dice la norma, el punto 6221, que para efectos de cálculo debemos de utilizar la fórmula del doctor Poole aplicando los factores FB, de acuerdo al diámetro y al material utilizado. Estos son para las conexiones. A ver, permítame. Vamos al siguiente punto. Esta es la fórmula del doctor Poole, que dice que la pérdida o caída de presión es igual al gasto al cuadrado por el factor FB y por la longitud total de la tubería. A ver, vamos al siguiente. Estos son los factores FB. Dice aquí, el factor FB, tenemos la primera columna del lado izquierdo son los milímetros y la segunda columna son el diámetros en pulgadas. Aquí arriba está diámetro nominal en milímetros y en pulgadas. A ver, o sea, tenemos que las tuberías, tanto la de acero o cédula 40 y la tubería de cobre tipo L flexible y flexible, tienen dos opciones, sin medidor y con medidor, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer el cálculo de una tubería, si la instalación no lleva medidor, estos son los factores para tubería de acero, que puede ser tubería de acero al carbón, tubería negra, tubería de acero, tubería negra galvanizada. Estos son los factores FB. Y si tiene medidor volumétrico, pues tenemos que ocupar esto con los diámetros. Ejemplo, si yo tengo una tubería galvanizada de 19 milímetros, yo tengo que ocupar este factor para la tubería porque no tiene medidor. Pero si tuviera yo medidor, pues tengo que ocupar este otro. En la tubería flexible, pues tengo estos dos sin medidor y con medidor. Igual, para el mismo ejemplo de una tubería de 3/4 de cobre, tengo que ocupar este factor si no tengo medidores y tengo que ocupar estos factores si tengo medidores instalados. Bien, aquí te lo dice la norma. Cuando no exista medidor volumétrico, la presión de servicio nominal debe de ser de 2.737 kilopascales o 0.2791 kilogramos por centímetros cuadrados, que equivale a 27 o 28 gramos por 28 gramos por centímetros cuadrados. Y te dice este mismo punto que la máxima caída de presión no debe de exceder el 5% para que los aparatos de consumo funcionen a la perfección. Aquí el problema es que cuando hacemos cálculos nos salen diámetros gruesos y la gente se espanta y dicen, oye, es que yo he visto que en tal lugar los tuberías no son tan gruesas. Sí, ok, no son tan gruesas, pero el problema que tienen es que luego los aparatos no funcionan a la perfección o de plano no funcionan. Por eso siempre es importante hacer cálculos y que tu caída de presión no rebase el 5%. Listo. El 6223 dice, cuando exista medidor volumétrico, dice que tu presión debe ser, la presión de servicio debe ser de 29 gramos y que tu caída permitida es de 9%. Es lo mismo que el anterior, pero aquí ya te aumentan del 5 al 9%. Si tú cumples con esto, tus equipos funcionarán perfectamente bien. El 623, requisito para los materiales de tuberías y conexiones. El 6231, especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo gas LP en baja presión regulada. El 62311, tubería de cobre tipo L con conexiones de cobre o bronces unidas mediante soldadura por capilaridad de estaño plomo 50-50. Acuérdense que aquí estamos hablando de tuberías en baja presión. Nos dice que podemos ocupar tubería de cobre tipo L y una soldadura de 50-50. Para las tuberías de acero negro galvanizado, acero al carbón negro galvanizado con costura o sin costura, tiene que ser cédula 40 o mayor. O sea, si ustedes ponen cédula 40, pues está bien. Si ustedes quieren gastar más y vender un cédula 80, bueno, pues ya es problema de cada uno. ¿Sí? Y pueden ser roscadas o soldadas.
El 62133 dice que también puedes utilizar la tubería de polietileno. Ahí está. Que puede ser con electrofusión o anillo de compresión. Estas son tuberías en gas en baja presión. Aquí el 6232 habla ya de las tuberías, pero en alta presión regulada. ¿Qué me permite utilizar la norma? Bueno, tubería de cobre tipo L, pero nos dice que debemos de utilizar una soldadura mayor a la de 50-50, que debe ser una soldadura de 95-5. En este otro punto te dice que también puedes utilizar la tubería galvanizada cédula 40 o mayor, si tú quieres, o sea, ya cada aquí, pero que las conexiones ya son de clase 1. Y el 62323 dice que puedes utilizar con igual conexiones cédula 40, acero forjado, mediante soldadura de arco eléctrico. O sea, aquí este punto te dice que utilizar lo anterior, pero ahora si vas a utilizar soldadura, puedes utilizarla. Este otro punto, el 62323, dice que puedes utilizar las de polietileno también con termofusión, electrofusión o anillo de compresión. Sí las permite. Siempre y cuando tienes que ver la ficha técnica del fabricante. Ahora bien, requisitos para la instalación de la tubería. Requisitos generales. De acuerdo a su ubicación, se clasifican en tuberías visibles, enfundadas, ocultas, en trincheras y subterráneas. De acuerdo a su presión de servicio nominal, se clasifican en tuberías en alta presión regulada y tuberías en baja presión regulada. Aquí son alta presión regulada y baja presión regulada. Dice, no se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimenea, ni lugares que atraviesen cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos o electrónicos. O sea, estas tuberías, las de alta presión regulada y las de baja presión regulada, cualquiera de las dos, no nos los permiten instalarlas en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimenea, ni que atraviesen cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cimentaciones, registros eléctricos, electrónicos. Y aunque ustedes digan, no, pues eso es obvio, pues había un restaurante de hamburguesas ahí en Ruiz Cortines, que creo que ya cerró, que llevaban su instalación de gas LP dentro del plafón, en el hueco formado por la losa del entrepiso y el plafón. Y eso, la instalación se le hizo una gasera, pero bueno. El 62514, las tuberías deben de quedar separadas 10 centímetros como mínimo de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 volts. O sea, si tenemos una línea eléctrica, pero su tensión es de 120 volts, debe estar a 10 centímetros. Si la tensión nominal sea mayor a 127 y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos, la separación debe ser de 20 centímetros. Pero ¿qué pasa si la tensión nominal es mayor de 100 y no está contenido dentro de una canalización? Pues la separación debe ser de 50 centímetros. Dice, el 625116, no se permite la instalación en el interior de construcciones de tuberías que conduzcan gas LP en fase líquida. Esto nunca lo deben de hacer. La fase líquida. ¿Se acuerdan de Blumenkohl? Por ahí al inicio, que si se te escapa un litro en estado líquido, equivale a 11,000 y cacho de mezcla explosiva. O sea, con 1 litro vuelas una casa. Imagínate que se te escapen más litros. Van a volar toda la manzana casi. El 6257, requisitos para la instalación de tuberías de llenado. Este es el dolor de cabeza de todos los arquitectos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Solo se permiten instalarlas en forma visible. Y no hay más dolor para un arquitecto que instalar un tubo visible en su fachada, que normalmente es por donde se baja
la línea de llenado para que llegue la pipa y se conecte. O sea, ahí tienen que hacerle soluciones arquitectónicas a los arquitectos para que se vea bonita la línea de llenado. Son pleitos con los arquitectos siempre eso. No sé cuántos arquitectos hay aquí, pero bueno. El 62574 deben instalarse en el exterior donde se localiza el recipiente. Nunca una línea de tubería de llenado debe estar en el interior. Siempre es en el exterior. Bien. La toma, o sea, la toma de llenado debe de quedar a no menos de 250 metros del nivel de piso determinado y cuando menos a 1 metro de un medidor o de un tablero eléctrico. Luego se juntan los medidores ahí con las bocas, la toma de llenado. Y también dice que no se permite ubicar la toma de llenado en áreas cerradas o cubos de luz. Por lo mismo, porque tienen gas en estado líquido. Bien, requisitos para la instalación de tuberías visibles. ¿Cuáles? Se permiten en alta o en baja presión regulada que conduzcan gas LP líquido o gas LP en vapor en alta presión. O sea, todas. Todas siempre y cuando sean visibles, tuberías visibles. Se permiten todas. Requisitos para la instalación de tuberías ocultas. ¿Cuándo la norma nos permite hacer una instalación de una tubería de gas que la podamos ocultar? Solo se permiten en baja presión regulada, en las casas. Pero obviamente tenemos que cumplir que no pasen por recámara, o sea, tienen que ser ocultas de alguna manera, pero no por recámaras. Y solamente se permiten las de baja presión regulada y en casa habitación. Aunque se podría decir que en los edificios de departamentos también se pueden meter, pero no es recomendable. Porque imagínense que agarren ustedes un muro para bajar todo y tienen línea independiente para cada departamento en baja presión. Va a llegar un departamento, el que está hasta arriba, el último nivel, que va a tener todas las líneas de todos los departamentos en un muro. En un muro va a estar todas las líneas de todos los departamentos. El que esté hasta abajo, pues nomás va a tener la suya. Pero no, o sea, por eso no es recomendable. O sea, siempre en casa habitación en un terreno, ahí sí pueden ponerla oculta. Pero en edificios de departamentos, aunque estén en baja presión, yo les recomiendo que las pongan visibles. El 62533 dice, si el muro es hueco, la tubería debe ahogarse en mortero o argamasa en la parte que se aloje en el muro. Bien, aquí el 6255, requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir gas LP en baja presión regulada. Se consideran aceptables las tuberías que recorren muros en cualquier dirección, o sea, para donde quieran, y las ocultas instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranura, pero ahogadas en mortero. O sea, si lo meten ustedes en un tabique hueco, hay que rellenarlas con mortero o argamasa. El 6256. Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducción de gas LP en alta presión regulada. Solo se permiten instalarlas en forma visible. No se pueden ocultar, no se pueden meter en huecos de cimentaciones, no se pueden poner en huecos de plafones, siempre serán visibles. El 62562, solo se permite alta presión regulada en el interior de las construcciones en los casos destinados a abastecer aparatos de consumo que funcionen a esta presión. Si todos los aparatos de consumo trabajan en baja presión regulada, el cambio de régimen debe de hacerse en el exterior de la construcción. ¿Qué nos dice este punto? Que las tuberías de alta presión regulada siempre deben ser en el exterior, pero hay una excepción. Si ustedes tienen un aparato que consuma alta presión, tienen que llevarle esa línea en alta presión hasta ese aparato. ¿Cuál es el ejemplo?
las tortilladoras, las tiendas de autoservicio, que dentro de su construcción tienen zona de comida y tienen una tortilladora. Entonces, nosotros podemos meter dentro de la construcción una línea de alta presión que alimente a esa tortilladora, porque esa tortilladora requiere alta presión regulada. Y si no lo hay, nosotros podemos bajar nuestra línea de alta presión del edificio, donde sea, y cuando lleguemos, que ya vayamos a entrar a la construcción, ahí tenemos que hacer el cambio de régimen, poner otro regulador que sea de baja presión y lo tenemos que poner en el exterior de la construcción. Bien, prueba de hermeticidad. ¿Qué dice la norma con la prueba de hermeticidad? Porque siempre tenemos que hacer las pruebas de hermeticidad para ver que no haya fuga en las conexiones, en tuberías rotas o qué sé yo. Requisitos generales. El 811, con excepción de las conexiones en las tuberías ocultas subterráneas, la hermeticidad de toda conexión debe revisarse antes de poner la tubería en servicio. Solo pueden ser puestas en servicio las tuberías que resulten herméticas. O sea, sí, después de la prueba, si ya no hay ninguna que tenga fuga, pues ya podemos echar a funcionar el sistema. El 812. La hermeticidad de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas. O sea, nosotros hacemos la prueba y tenemos que revisar todas las conexiones antes de que se tapen. Para la revisión de hermeticidad, las conexiones deben estar libres de recubrimientos y las tuberías deben de presurizarse mediante un fluido compresible. La detección de la fuga pueden hacerse mediante manómetro, aplicando solución jabonosa o detector de fuga. ¿Cómo determino que hay una fuga en una tubería? Bueno, primero con el manómetro. Pongo un manómetro, hago la prueba, le meto tanto de presión y la dejo. Y si veo que el manómetro se cae, se baja la presión, quiere decir que hay una fuga. Bueno, puedo volver a cargar otra vez con lo que sea. Normalmente es aire, se carga. Y ya con una solución jabonosa, pues empiezo a ver dónde, revisar todas las conexiones, en cuál me hace la clásica burbujita. O dice que aquí que un detector de fugas, pero eso es cuando ya la instalación está funcionando, cuando hay una fuga. Entonces, traer un detector de gas y pasar y ver dónde hay una fuga de gas. El 815, la revisión de la hermeticidad se lleva a cabo en presencia de una unidad de verificación acreditada y aprobada en esta norma, quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba. Esto es lo que dice la norma. La cruda realidad es que normalmente nunca se hace ante la presencia de la unidad de verificación, que deberíamos de hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo, hay que cumplir con la norma. 8.2, medios utilizados para la presurización. Dice aquí que para todas las tuberías el fluido para la presurización de aire, para la presurización debe ser aire o dióxido de carbono o gas inerte. Esos son los tres elementos que podemos utilizar para la prueba. Dice que no se permite el uso de oxígeno ni de gas LP. Luego la gente utiliza el gas LP y para probar donde si hay una fuga le pasan un cerillo a todas las conexiones. Donde les dé un flamazo, ahí separan que ahí hay una fuga y la reparan. Ese método no se debe usar. 8.3. El tiempo de duración debe de ser de 30 minutos como mínimo por cada 14 metros cúbicos de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar. Esto es lo que dice la norma. Hay que calcular los 14 metros cúbicos y darle 30 minutos. Si te pasas de ahí, bueno, pues hay que darle otros 30 minutos. Presión para la revisión de la hermeticidad. Tuberías que operan a presión regulada. O sea, ya sean las de alta o las de baja. Para las tuberías en alta presión regulada, la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 1.5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise. ¿Qué significa esto?
que ustedes cuando hicieron el cálculo de la tubería dijeron, bueno, pues yo a esta tubería la voy a trabajar a 1,5 kilos. Si es así, ustedes la presión de la prueba de hermeticidad debe ser 1.5 veces o 2 veces a la presión que ustedes de diseño, que ustedes dijeron, de 1.5. Si es, si pongamos que decimos que es la instalación va a trabajar a 1 kilo de presión y la prueba de hermeticidad se debe de hacer por lo menos a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 2 kilos máximos. Dice que para las tuberías en baja presión regulada, la presión manométrica para la revisión de hermeticidad debe de ser de entre 35 a 40 gramos por centímetros cuadrados. O sea, ustedes cargan el aire, le dan 35 o 40 gramos. Hay manómetros que miden esas presiones, son manómetros de baja presión que se les conoce, y le meten esa presión y le dan el tiempo de los 30 minutos y esperan. Si no se baja el manómetro, quiere decir que está bien. Tuberías que operan a presión no regulada. La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapores de gas LP provenientes de la salida de un vaporizador o de aquellos que la manejan sin un medio mecánico que lo impulse, debe de quedar comprendida entre los 5 y los 6 kilogramos por centímetros cuadrados. Esto es lo que dice la norma aquí en estos. La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado, esta sí nos interesa, porque acuérdense que vamos a tener líneas de llenado en la casa, debe estar entre los 10 a 12 kilogramos por centímetros cuadrados. Esa debe ser su presión de prueba en una línea de llenado antes de que la carguen. Bien, pues muchas gracias a todos. Aquí está mi nombre. Está el celular, que es el más fácil, o está el correo por si me quieren contactar para una consulta técnica. Después de la presentación, toda consulta causa honorarios. Así que si quieren hacer todas las preguntas que requieran ahorita, pregunten, porque después de esto, ahí les pasamos la factura. ¿Cierto o no es cierto, Soto? Así es. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a la presentación que nos acaba de hacer el ingeniero Ulises. Pueden desactivar su micrófono para hacer la pregunta correspondiente. Sí, yo tengo una pregunta, Ulises. ¿Escuchas? Sí. Oye, cuando dijiste el terror de los arquitectos, los tubos de llenado, las fachadas, en los casos, siempre deben estar hacia el exterior, hacia el paramento de la casa, o en los casos en donde los casas tienen un corredor y te llevan a un patio y cosas por el estilo, donde hay un acceso libre, ya dentro obviamente de la casa o del terreno, pero libre, no hacia dentro de la casa, sino hacia el exterior ¿se puede poner esa toma? Obviamente se genera la incomodidad de que debe de entrar el casero y lo que tú quieras, pero al final de cuentas ya no está en la fachada. Acuérdate que la norma te dice que la toma tiene que quedar afuera, de entrada. ¿Sí? Ajá. La norma tiene que estar afuera, en la calle, a 2,5 metros de altura y a 1 metro de los medidores. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, el llevarla por un pasillo de servicio, que creo que es lo que me estabas diciendo, yo no lo recomiendo. Yo siempre vete por la fachada, a lo mejor agarra un costado de la fachada lateral, que no se vea, ponte de acuerdo con el arquitecto, porque los arquitectos saben simular esas líneas de llenado, para que sea lo menos visible, pero que cumplamos con la norma. Ok. ¿Algún otro comentario que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. A ver. Bueno, en mi caso todo es línea de baja presión, que son entendí que son las caseras. En este caso he visto mucha gente, todo lo manejan con tubería, conducto, pero he visto que manejan una manguera. ¿Son recomendables? No.
Siempre hay que utilizar tubería, ya sean las que están permitidas, que fue las que vimos, la de acero, la de galvanizada, la tubería de cobre, o hay unas nuevas ahí que son de polipropileno con alma de aluminio, que están permitidas también, esas también las pueden utilizar, o sea, todas esas. Pero lo que sí es muy importante es que ustedes hagan los cálculos. ¿Por qué? Por ejemplo, todas las casas habitación de interés social, vamos a las de interés social, están poniendo calentadores instantáneos. Esos calentadores instantáneos, cuando encienden y están encendidos, están consumiendo mucho vapor, mucho volumen. Entonces, el cálculo es para eso, para determinar el diámetro de la tubería. Porque luego ponen todo, nomás conocen la tubería de media y luego les meten calentadores instantáneos de mayor capacidad y el calentador ya no enciende, se apaga. Por eso siempre es muy importante hacer cálculos. Aunque ustedes hayan visto que en otros casos, en otras casas, tienen todo con tubería de media. Pero en sí siempre deben utilizar la tubería de cobre, la galvanizada o las que estén permitidas por la norma. Esta instalación es cuando hablamos de un tanque estacionario que va a alimentar, por ejemplo, hacia la zona del calentador, ¿no? Sí, pero también también puede ser para un recipiente de portátil, los de 20 kilos, 30 kilos. Pero debemos de tener en cuenta la capacidad de vaporización del recipiente. Por eso esto es como el cálculo estructural. Siempre se tiene que diseñar y calcular. O sea, la instalación de gas se tienen que calcular para ver qué recipiente vamos a necesitar. Si ustedes ponen una estufa y un calentador de almacenamiento de 40 litros, pues con eso no van a tener problema con ningún recipiente, con el de 20 kilos, el de 30, o sea, no van a tener problema. El problema es cuando empieza a haber más equipos. Entonces sí, o sea, no nada más un tanque de 20 o uno de 30. Tienen que ver qué capacidad de recipiente van a tener que necesitar. Mencionaste ahí sobre que, bueno, hay tuberías que sí es factible manejarlas ahogadas, ¿no? Comentabas que, bueno, si la pieza del tabique es de esas que son perforadas, pues hay que colocar mortero, argamasa, a modo de que esté siempre, de que no tenga movimiento. Un ejemplo para ese tipo de tuberías, ¿cuáles serían? Igual, cobre, acero, galvanizado, es lo que te permite, siempre y cuando sean en baja presión. Acuérdense, en baja presión son las únicas que permiten ocultas. De ahí en fuera, ninguna otra. Entonces, en una casa que tiene sus muros de tabiques de esos huecos que te venden de fábrica, los ranuras, metes la tubería, pero eso sí, tienes que rellenarlos con mortero o con argamasa. Okay. Ahí estamos hablando de toda la instalación que va, bueno, que va, por ejemplo, del tanque estacionario hacia la alimentación que vas a utilizar, ¿no? Así es. De la que va a alimentar, la que queda en la fachada, esa no. No, esa no. Esa acuérdate que es la línea de llenado y siempre tiene que ser visible. Ok. No sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta. Miren, a ver, de acuerdo a la norma, ahí en la norma viene la pintura para la línea de llenado, que es tubería blanca con franja verde. Pero ¿qué pasa en una casa habitación? O sea, en una casa habitación, la tubería de llenado, ustedes la pueden poner en una esquina, una escuadra, una fachada donde haga una escuadra, y la pintan del color de la fachada. La tubería se pierde, no se ve. O sea, eso es lo que se hace y se le platica al arquitecto y ya el arquitecto ve y dice, me parece bien, o me ha tocado el caso que un arquitecto, bajamos la línea, había una escuadra y él le puso un murete por el otro lado y ya la línea ya no se veía, pero la línea estaba visible porque estaba del otro lado, tenía todavía un muro abierto. O sea, nunca quedó oculta la línea, pero la camuflajeó muy bien. Un murete de 10, 15 centímetros, más o menos, pegado al tubo, a la línea de llenado.
La línea de llenado nunca quedó oculta, estaba visible, tú ibas y veías las líneas, pero de frente no veías el tubo porque tenía el murete. Y luego esa tubería, si la pintas del color de la fachada, pues tampoco la vas a ver. Oye, a ver, hubo algo que en una ocasión comentaste en otra conferencia. ¿Qué recomendación se debe manejar cuando en un tanque portátil se presenta una fuga de gas? Ah, ok. Normalmente los tanques de gas aquí en Veracruz, las fugas se presentan en la parte de abajo. ¿Se acuerdan de la vaporización? Del tanque estacionario que tiene dos zonas, la zona líquida y la zona de vapor. En la zona líquida siempre está abajo. Cuando aquí en Veracruz siempre los tanques estacionarios, los recipientes de 20 kilos, que son los portátiles, se pican por abajo. Esos, cuando hay una fuga abajo en su casa de ustedes, hay que voltearlos para que no se salga el líquido. Acuérdense de Blumenkron. 1 litro de gas líquido que se fugue equivale a 11,000 litros de mezcla explosiva. Entonces, hay que voltearlos para que la zona líquida se convierta en zona de vapor. Y lo que se esté fugando, obviamente, hay que hablarle a la gasera, hay que hablarle a bomberos para que se lleven ese tanque, a la gasera para que se los cambie. Anteriormente, hay una norma para los recipientes, hay una ley de instalaciones de gas que son para la distribución de gas. Ahí venía que decía que de lo que se paga por kilo o litro de gas, un porcentaje se iba para mantenimiento, pero las gaseras se lo clavaban en otras casas y ya no te cambiaban el tanque cuando había una fuga. Para eso era el mantenimiento. Entonces, bueno, pues ahora lo que hacen las gaseras es que te lo cobran el tanque y te lo venden en 1,000 y cacho de pesos, tanque nuevo, la reposición con todo y el líquido ya lleno el tanque. Si me permiten, voy a compartir en pantalla el reconocimiento que le vamos a dar al maestro Ulises Cervantes Espinosa. Ahí lo tienen, está en pantalla. La Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la región de Veracruz, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Ulises Cervantes Espinosa por su destacada conferencia Instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 004 SEDG 2004, dentro del marco de ciclo Conferencias Virtuales 2020. CIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Boca del Río, Veracruz, el 30 de abril de 2020. Firman el maestro Arturo Javier Vázquez Hernández, secretario, y un servidor, Jesús Martín Santamaría López, director. Pues a nombre de todos, Ulises, muchísimas gracias. Es muy interesante la temática que nos has dado y agradecemos tu disposición para estar en esta modalidad virtual a nuestra comunidad. Al contrario, pues me dio mucho gusto compartir aquí un poco de conocimiento de lo que son las instalaciones de gas. Me gusta este tema de gas porque hay una norma oficial a la cual regirse y sobre todo que todos ustedes tengan algo de conocimiento, aunque sea una pequeña idea, algo se les debió haber quedado. O sea, algo de todo lo que dije se les debió haber quedado. Y acuérdense, siempre deben de proyectar sus instalaciones de gas.